Hola, en primer lugar, un saludo para todos y todas los que estáis viendo este vídeo. En él vamos a explicar el concepto de función, qué es una función, qué formas tenemos para representar una función, cuáles serían las variables dependiente e independiente de una función, su dominio y recorrido y las funciones definidas a trozos. Empecemos definiendo qué es una función. Una función es una correspondencia entre dos conjuntos, tal que a cada elemento del conjunto inicial le corresponda un único valor del conjunto final. Y remarco lo de un único valor. Veamos esto con estos 4 ejemplos que tenemos aquí. En el ejemplo A, observamos que es una función porque para cada elemento del conjunto inicial le corresponde un único elemento del conjunto final que también se denomina imagen. En el caso B, observamos que también cumple esa condición y es función. El elemento A tiene un valor que es 1, el elemento B le corresponde un único valor que también es 1 y al elemento C le corresponde un único valor que es 2. Ahora, en el caso del ejemplo C, vemos que no es una función. ¿Por qué no es una función? Porque para el elemento A del conjunto inicial le corresponden 2 valores del conjunto final. Por lo tanto, ya queda demostrado que no puede ser función. Y en el ejemplo D también observamos una función. Ahora veremos que los elementos del conjunto inicial se le denomina variable independiente y a los elementos del conjunto final se le llama variable dependiente o imagen. Veamos ahora, si nos dan gráficas, cómo saber si pertenecen a funciones o no. En el ejemplo superior observamos que para cada valor de x solo le corresponde un valor en el eje y. Por lo tanto, será una función. Pasando a ver ahora la gráfica inferior, en la gráfica inferior, por ejemplo, para el valor x igual a 4, observamos que le corresponden 3 valores en el eje y, de menos 1, 3 y 5. Por lo tanto, en este caso, estamos delante de una gráfica que no representa a una función. ¿Qué formas tenemos de expresar una función? Pues tenemos 4 formas. En forma de tabla, donde para cada valor de x obtenemos un valor de f de x o de y. También existe otra forma que es con una fórmula que relaciona la variable dependiente e independiente. El enunciado, a cada alumno, por ejemplo, le corresponde un número de clases, sería una forma de expresar una función mediante enunciado. Y por último, la forma que usamos mucho, que es la forma gráfica. Vamos a ver entonces el caso de que tengamos una gráfica. En la gráfica, en el eje X o eje de abscisas, representaremos siempre la variable dependiente. Y en el eje Y o eje de ordenadas se representará la variable independiente. Aprovecho esta gráfica para definir un par de conceptos. Primero empezamos con el concepto de continuidad. Se dice que una función es continua cuando se puede trazar esa gráfica sin levantar el lápiz del papel. En nuestro ejemplo, podemos dibujarla sin levantar el lápiz en ningún momento y diremos que nuestra función es continua. El dominio de una función. Pues el dominio de una función es el conjunto de todos los valores que toma la variable independiente, que toma x. Retomemos el ejemplo. En nuestro caso, la variable x puede ir desde x0 a x5. Por lo tanto, diré que el dominio de mi función f está entre 0 y 5, con corchetes. ¿Por qué ponemos corchetes? Porque tanto el 0 como el 5 pertenecen al dominio. Si en el 5 no estuviese definida la función, por ejemplo, porque tuviese una bolita abierta, tendríamos que cambiar el corchete por paréntesis. Ahora bien, el recorrido. ¿Qué es el recorrido? El recorrido sería el conjunto de todos los valores que toma la variable dependiente o variable y. En nuestro ejemplo en concreto, la y puede tomar valores desde 0 a 160. Por lo tanto, se dice que el recorrido de la función f será corchete 0, 160, corchete, que sería entre el valor mínimo y máximo que puede tomar la variable y. Y por último, para finalizar con el vídeo, vamos a ver qué es una función definida a trozos.
Una función definida a trozos es una función que tiene más de una expresión matemática que cambiará dependiendo del valor de la variable independiente. He puesto aquí un ejemplo de una función definida en 3 trozos. Para x mayores que menos 3 y menor o igual que 1, la función toma la expresión 3x más 2. Sin embargo, para x mayores que 1 y menores o iguales que 5, la función sería x menos 3. Y para valores superiores a 5, es una función constante y toma valor 2. ¿Cómo puedo representar una función definida a trozos? Pues lo primero que tengo que hacer será hacer tablas de valores, tantas tablas como trozos tenga esa función. Empezamos en nuestro ejemplo con una tabla para los valores que están comprendidos entre menos 3 y 1. Se recomienda que las tablas tengan por lo menos, cojáis 3 datos. En este caso en concreto yo he cogido 5. ¿Cómo calculamos el valor de f de x? Pues por ejemplo, para x menos 3 sustituimos menos 3 en la expresión 3x más 2, que sería 3 por menos 3 menos 9 más 2 menos 7. Entonces, si x vale menos 2, la y vale menos 7. Se recomienda que cojáis entre los valores de x el menor valor, como en este caso es menos 3, y que esté también el mayor valor de ese intervalo, por ejemplo, 1. Sustituyendo nuestra tabla, x por 1, 3 por 1 es 3, 3 más 2, 5. Y así con el resto de valores que queráis poner. Nos vamos ahora a la segunda tabla. La segunda tabla tiene que ser para los x mayores que 1 y menores o iguales que 5. Pues yo he tomado otra vez 5 valores, pero yo repito que con 3 os sería suficiente. Si x vale 1, sustituyendo ahora 1 en la expresión que le corresponde x menos 3, sería 1 menos 3, obtenemos el valor de menos 2. Con x5, 5 menos 3 nos daría 2. Igual para el resto de x que he puesto en la tabla. Y por último, la tabla para los x mayores que 5. Para los x mayores que 5, la función va a ser constante y siempre va a tomar el valor 2. Ahora representaríamos en una gráfica cada una de las tablas. Fijaros en un dato en concreto. Cuando x vale menos 3, que la función tomaba el valor de menos 7, hemos representado con un círculo abierto, bola abierta. ¿Por qué ponemos bola abierta y no una bola cerrada? Porque el dato x menos 3 no pertenece al dominio de esa función. En la expresión pone mayor que menos 3, no pone mayor o igual. Entonces, con esa tabla de valores obtenemos el primer tramo de la función. Luego, con la segunda tabla de valores representaríamos los datos y obtendríamos el segundo tramo de la función. En este caso, para x igual a 1, tomo bola abierta, pues por lo mismo que he dicho antes, porque el 1 no pertenece a ese tramo, sino que pertenecía el 1 al tramo anterior. Y luego representaríamos la función constante para valores de x mayores que 5 de valor 2. Entonces, fijaros que he puesto con colores cada trozo con la zona con la que corresponde en la gráfica. Bueno, esto es todo para este primer vídeo. Espero que os haya ayudado y os haya resuelto dudas. Y diré que dejamos para una segunda parte del vídeo las discontinuidades de funciones, la simetría y periodicidad, crecimiento y decrecimiento y máximos y mínimos absolutos y relativos. Muchas gracias por vuestra atención. Un saludo.